Buenos días, hermanos. Seguimos entonces con nuestro mensaje, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y el Señor nos está llevando a través de una palabra muy práctica, una palabra que tiene que ver mucho con nuestra experiencia, que tiene que ver mucho con nuestras circunstancias personales. Así como el Señor ha mostrado a través del libro de los Hebreos cómo desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos se enfrentaron a una serie de circunstancias y el Señor los llevó por un camino que no era el camino que ellos habían de pronto pensado que era el más ideal. Y en algún momento quisieron regresar a la esclavitud de Egipto, perdiendo de vista cuál era el propósito, ese propósito macroeconómico de Dios y ese propósito microeconómico. En el mensaje anterior veíamos que Dios tiene un propósito macroeconómico que veíamos en Juan 17:24. Es uno de los versículos donde el Señor muestra ese propósito, donde dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. O sea, ahí está explícito la voluntad, el propósito, la intención de Dios con nosotros, y es llevarnos a la gloria. Pero para llevar a cabo ese plan, Dios envió a su Hijo para que su Hijo viviera una vida aquí en la tierra, una vida humana, siendo Dios, pero teniendo la semejanza del pecado, enfrentando las mismas circunstancias, las mismas situaciones que nosotros afrontamos en el día a día, y de esta manera podernos socorrer también en estas dificultades. Sabemos que no es un camino fácil, sabemos, como dice también el Señor en uno de los evangelios, que la puerta es estrecha, la puerta de la salvación es estrecha, la puerta de la perdición es ancha. Ya cada uno de nosotros podrá establecer a través de la experiencia cuál de las dos puertas es la que más nos conviene y cuál es el camino que más nos conviene, porque eso es precisamente lo que vamos a hablar ahora, y es que conocemos el propósito de Dios, pero conocer los caminos de Dios, la forma como Dios opera en nuestras vidas, es una cosa completamente diferente, y es un asunto muy práctico, es un asunto de la experiencia que cada uno tiene con el Señor. Veíamos también en 2 Corintios 1, 8 al 9, donde Pablo dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces, hermanos, hay un propósito macroeconómico. El Señor lo delinea, lo explica, lo traza en los capítulos de Juan, en los capítulos 14, 15, 16 y 17, que es de donde leímos el versículo anterior, Juan 17, 24. Y el libro de Hebreos muestra el plan microeconómico, es decir, ahí es donde está claro, ahí es donde está la experiencia del pueblo de Israel, a través de ese trasegar, de ese caminar hacia la tierra prometida, desde que salen de Egipto hasta que entran a la tierra prometida. Y ahí podemos ver también cuáles fueron esas experiencias, cuáles fueron esas circunstancias, pero también no podemos dejar de lado que, a pesar de que el pueblo de Israel fue un pueblo que murmuraba, que fue un pueblo que se quejaba, que le decía a Moisés que los devolvieran otra vez a Egipto, que ellos querían estar allá, que la situación allá era mucho mejor, el Señor nunca dejó de estar guiándolos con la columna, con la nube en el día y con la columna de fuego en la noche. O sea, miren que eso muestra claramente cómo el Señor, a pesar de todas nuestras circunstancias, de las situaciones que podamos estar viviendo, de esas aflicciones de las que habla Pablo en Corintios, que sufrimos en diferentes aspectos de nuestra vida, el Señor siempre está con nosotros, siempre nos está guardando, siempre nos está protegiendo. Y otro aspecto muy importante, hermanos, en el que estaba meditando, que quería compartir con ustedes, es sobre el tema del reposo. El reposo no es inacción, el reposo no es quietud, o sea, es quietud en el alma, pero no es quietud en la acción.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, en nuestra vida diaria estamos haciendo diferentes actividades, pero las podemos hacer en dos estados. La podemos hacer en ansiedad o la podemos hacer en reposo. En ansiedad es porque estamos dependiendo de nosotros mismos y estamos desconociendo que Dios tiene un propósito y que Dios tiene un cuidado de nosotros. O podemos estar realizando las actividades que normalmente hacemos, pero en un estado de reposo. O sea, esto es un estado del alma. No tiene que ver con la parte de nuestro cuerpo. El cuerpo siempre está en movimiento. Nosotros no podemos estar todo el día sentados en una silla o acostados en una cama, a no ser de que tengamos un problema de salud o un problema psicológico. Pero en condiciones normales nosotros estamos en movimiento y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todas las circunstancias, todas las situaciones, están soberanamente dispuestas por Dios para que a través de esas cosas cotidianas, ordinarias, el Señor está preparando algo para nosotros. Entonces, esto es como a modo de retomar un poco lo que el Señor nos hablaba esta semana. Y decíamos entonces que el propósito de Dios es que nosotros conozcamos los caminos de Dios. Y este conocer los caminos de Dios, pues implica saber cómo opera, saber cómo trabaja, es conocer su microeconomía. Y solo esto es posible a través de la vía del Espíritu, de la comunión íntima con el Señor. Si uno se pone a mirar de pronto la experiencia del pueblo de Israel, ellos, su mente no había sido renovada. Obviamente sabemos que en el Antiguo Testamento no había el espíritu todo inclusivo, no se había dado no se había cumplido los tiempos de Dios en cuanto a la dispensación. Había unas sombras, había unos tipos a través del tabernáculo, pero nosotros somos los privilegiados que podemos estar en ese momento disfrutando de esa realización del plan de Dios a través del Espíritu. Cuando el Señor viene, tiene un vivir humano, es crucificado, resucita y viene como el Espíritu, allí ese Espíritu ya está en nosotros. Y tenemos esa humanidad de Jesús. Por eso también el libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Dios no simplemente diseñó un plan donde Él nos involucró. Si el Señor nos está pidiendo que nosotros nos involucremos en las cosas de Dios, es porque primero Dios se involucró con nosotros. O sea, Dios pagó un precio. Cualquiera de nosotros dirá, bueno, yo estoy pagando un precio para ser llevado a la tierra prometida, para ser llevado a la gloria. Claro, nosotros estamos pagando un precio, pero el primero que pagó un precio fue Dios a través de su Hijo Jesucristo, al tener una vida humana. No entrando mucho en detalles, pero miren las situaciones que enfrentó el Señor, las tentaciones en el desierto, las críticas de los fariseos. Eso es indudablemente algo que lo podía él, o nos oponía, digamos, el propósito de Dios en peligro, porque él podía haber reaccionado como Dios, pero él siempre reaccionó como hombre, pero un hombre que obedecía, un hombre que creía en ese propósito de Dios, que no desechaba lo que el Señor había dispuesto, lo que Dios Padre había dispuesto, claro, desde antes de la fundación del mundo en comunión con el Hijo y con el Espíritu. Sabemos que esa Trinidad convive, existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor dice, les hace una promesa, dice que los llevará a la tierra prometida. Ellos estaban en una situación también muy desesperada allí en Egipto, ya estaban agobiados por el trabajo y por los maltratos del faraón. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan de una manera, que tengan un determinado desarrollo. Y seguramente el pueblo de Israel quería que ese camino fuera más corto, que ese camino no tuviera tantos problemas, que ese camino no tuviera tantas dificultades. Yo siempre, o desde hace algún tiempo, me tomé el tiempo para mirar el mapa de Egipto y el mapa donde está ubicado la tierra prometida, y yo decía, pues aquí lo más fácil es avanzar en línea recta y no tener que pasar por el Mar Rojo. Era un camino mucho más corto y seguramente más fácil de andar, pero tenía un inconveniente, y era que al hacer ese camino rápido, entre comillas, o ese camino fácil, entre comillas,
el pueblo de Israel se tenía que enfrentar con los filisteos. Y ustedes imaginan si hubieran tenido que afrontar los filisteos en la condición de rebelión, en la condición de desunión, seguramente iban a morir y no iban a poder llegar a la tierra prometida. El Señor entonces les dio la vuelta, ¿cierto? Ellos bajaron, tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Eso es una experiencia tremenda, porque el Señor abrió las aguas, partió las aguas para que el pueblo pudiera pasar. Y no solamente eso, sino que a través de ese milagro que el Señor realizó, de que el pueblo pudiera pasar, luego los enemigos de Israel, o sea, los enemigos de Dios, del propósito de Dios, fueron los ejércitos del faraón, fueron ahogados allí en el desierto. Entonces, ¿cuál es el camino a la tierra prometida? Hagámonos estas preguntas. ¿Es el más corto o será el más fácil? ¿Es el más cómodo? No, simplemente el camino que Dios en su sabiduría ha dispuesto, de acuerdo a nuestras necesidades. Dios nos quiere glorificar, ¿cierto? El propósito de Dios es, a través de su Hijo, que todos nosotros seamos llevados a la gloria, para ser uno con nosotros, ¿cierto? Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista macroeconómico, cada uno de nosotros está en ese camino, está en esa experiencia de ser llevado a la gloria. Por eso nuestras circunstancias, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos tienen un propósito, no son casuales, ¿cierto? No son casuales. Vamos entonces a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a mirar todo este tema del propósito de Dios y sobre todo lo que tiene que ver con el camino, con ese camino que Dios diseñó. Entonces, vámonos para el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 17 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Ese era el camino más corto. Si uno mira el mapa, prácticamente es una línea recta desde Egipto hasta la tierra prometida. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Sí, había un peligro en el enfrentamiento, era o que ellos fueran aniquilados por los filisteos, o que simplemente al ver seguramente la superioridad de los filisteos, ellos hubieran regresado. Los israelitas, seguimos acá en esta porción de Éxodo, los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Miren lo que José ya había una promesa de Dios por medio de José, donde dice: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube, para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces, claramente vemos acá el propósito de Dios de llevar los hijos a la gloria, de llevar a los hijos, a sus hijos, a su pueblo escogido, a la tierra prometida. Y en segundo lugar, nosotros tenemos esto como enseñanza, y es que parece que nuestra vida hubiera seguido un camino como, ¿qué diría yo?, como para adelante, para atrás, para los lados, damos la vuelta, pero todo esto está dentro del propósito de Dios. Nada de esto se escapa del propósito de Dios, al contrario, todo está preparado por Dios para que nosotros seamos llevados a la gloria, y por eso necesitamos ser aquellos que obedecen, aquellos que creen, y también algo muy importante, y es aquellos que perseveran a pesar de las dificultades, porque si nosotros no perseveramos, fácilmente vamos a ser derrotados por las dificultades o por las circunstancias difíciles. En el capítulo 14 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar:
Los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Bueno, qué maravilloso, ¿no? Toda esta situación de caos, de confusión, de dar la vuelta, de tener que pasar por el Mar Rojo, tenía un propósito y era que Dios, el nombre del Señor, como dice acá, dice, y que los egipcios sepan que yo soy el Señor, porque voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Hermanos y hermanas, finalmente cuando nosotros lleguemos a la plenitud, cuando seamos santificados, el nombre del Señor es el que va a ser exaltado. No somos nosotros los que somos llamados a ser exaltados. El Señor nos llama a humillarnos, así como el Señor efectivamente se humilló en su vivir en la tierra. El Señor nunca se exaltó, por el contrario, vivió una vida de humildad. Esa vida de humildad tiene mucho que ver con la obediencia, porque en la arrogancia no hay obediencia, solamente en la humildad es que puede haber obediencia. El Señor controla todas las circunstancias, como lo vimos acá también en estos versículos del capítulo 14 del 1 al 4, porque el Señor aún endureció el corazón del faraón. Bueno, no se extrañe si usted está viendo una situación de pronto en su trabajo o aún en su familia con alguna persona y usted no entiende por qué es la actitud de esa persona, pues no lo estoy asegurando, pero posiblemente puede ser algo que el Señor haya preparado para tratar con su persona, para tratar con su vida del alma. Nuestro gran problema, así como lo tuvo el pueblo de Israel, fue el alma. El alma es donde está el problema, porque en el alma es donde están nuestros recuerdos. En el alma es donde están nuestras preocupaciones. Entonces, ¿cómo se comportaba el pueblo de Israel en el desierto? Murmuraba, criticaba, no tenía una mente renovada. Ahora, estas preguntas, ¿nuestra mente está puesta en el pasado? ¿Qué anhelamos? ¿Vamos hacia adelante o estamos retrocediendo? Yo creo que la respuesta podría ser, me atrevería a decir, que estamos avanzando, algunas veces vamos hacia atrás, pero finalmente cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando estamos en el proceso de la renovación de nuestra mente, es allí cuando finalmente el Señor puede estar haciendo una obra en nosotros y podemos decir que vamos hacia la meta, que vamos hacia el camino. También en los alimentos pasados, a través de las epístolas de los Corintios, de las epístolas de Pablo en general, muestra cómo Pablo siempre hablaba de una carrera, hablaba de un edificio, hablaba de un galardón, hablaba de una meta para conseguir. Esta meta es la glorificación, ¿cierto? Pero esta glorificación no se va a llevar espontáneamente, es a través de las tribulaciones, es a través de los sufrimientos, es a través de las dificultades que nosotros normalmente estamos experimentando en nuestra vida diaria. Decíamos entonces que había una necesidad de perseverar, ¿cierto? Había una necesidad de perseverar y había una necesidad de obedecer. Vamos a el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 35 y dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Esto era como la palabra también que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel cuando los acompañaba. Les decía, yo estoy con ustedes, no se desesperen que yo estoy con ustedes. Yo los voy a llevar a la tierra prometida, simplemente crean. Ustedes necesitan perseverar, dice el Señor aquí en Hebreos, a través del autor, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. El Señor ya nos sacó de Egipto. El Señor ya nos pasó por el Mar Rojo. Ahora estamos en ese ir hacia la tierra prometida. El Señor no se agrada de los que retroceden. Por eso necesitamos perseverar. Dice en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida. Maravilloso este versículo para orar. Señor, nosotros no somos de los que se vuelven atrás, Señor, no importa las circunstancias.
No importa las situaciones que estoy afrontando, Señor, pero sé que tú tienes un propósito y lo vas a llevar a cabo, Señor. Señor, yo sé que tu propósito es llevarme a la glorificación. Señor, sigue trabajando en mi alma, sigue trabajando en mis emociones, sigue trabajando en mis pensamientos, Señor. Señor, necesito tener intimidad contigo. Señor, necesito tener comunión contigo, Señor, para que mi mente sea transformada, para que mi alma sea transformada. Allí es donde está el secreto. También el Señor mismo lo dice en Mateo 24. Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Recuerden, hermanos, nosotros estamos en la etapa de la salvación orgánica. La salvación jurídica ya fue efectuada a través de creer en el Señor Jesús y en la obra que realizó en la cruz. Ahora estamos siendo tratados, edificados, santificados. Hay otra palabra también muy profunda que es cristificados, o sea, siendo transformados, pero a la imagen de Cristo, a la imagen de ese Dios hombre que murió por nosotros, pero que tuvo un vivir humano excelente porque obedeció y fue uno que creyó, por eso fue llevado a la gloria y nosotros estamos en él. Entonces, hermanos, que podamos entonces avanzar, que podamos, hermanos, entonces perseverar, no importa cuáles sean las circunstancias, hermanos, abrámonos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras dificultades. Señor, tengo esta dificultad, tengo esta situación difícil, alguna relación, Señor, un pensamiento, Señor, una atadura, alguna cosa que haya en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ser aquellos que nos abrimos al Padre, tenemos un Padre que se apiada de nosotros, tenemos un sumo sacerdote que nos invita a entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo es la comunión íntima en el Espíritu, para poder llegar a tener esa santificación, para que el Señor se añada cada vez a nosotros. Esto se irá dando poco a poco, esto se irá dando con cada situación. Aparentemente hay derrotas, pero tenemos la oportunidad de volver al Señor, tenemos la oportunidad de lavarnos con su sangre, tenemos la oportunidad de avanzar para ser aquellos que vencen, hermanos. Hermanos, que el Señor pueda entonces revelarnos esta palabra, que podamos entender que no solamente basta con conocerlo a Él, sino que también necesitamos conocer sus caminos, y estos caminos los podemos conocer a través de la experiencia con Él. Gracia y paz para todos. Amén.